Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran todos? Nos encontramos en una nueva sesión esta semana del curso de emergencias pediátricas para el primer y segundo nivel de atención. Como parte de todos los cursos que viene desarrollando el Comité de Educación Médica Continua. Invitarlos nuevamente a que puedan unirse de manera sincrónica a través de las redes sociales del Colegio Médico o al finalizar el curso y cada curso ya se va a encontrar disponible en el aula virtual todo el material para que puedan desarrollarlo. Entonces, en esta sesión vamos a, como siempre, tener dos presentaciones. Ya tenemos con nosotros al doctor Paul Tello Almerí. El doctor es pediatra por Universidad Nacional Federico Villarreal. Es médico asistente del Servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital Edgardo Rebagliati y de la Clínica Sana de San Borja. También es miembro de la Asociación Peruana de Pediatría de Urgencia. Es instructor APLS, docente de medicina de la Universidad Continental y él nos va a presentar el tema fluidoterapia en la emergencia. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias doctora por la presentación. Voy a pasar a compartir mi pantalla. ¿Sí se ve mi pantalla? ¿Se ve la presentación? Se ve bien, doctor. Ya, muy bien. Muy bien, entonces el tema, yo soy el doctor Pablo Tello, soy médico pediatra del Servicio de Emergencias Pediátricas del Hospital Rebagliati, como bien menciona la doctora. El tema de hoy es fluidoterapia en la emergencia. ¿En qué consiste la fluidoterapia? Pues en la administración de líquidos y electrolitos, ¿no? Idealmente, como nosotros sabemos, lo mejor sería solo por vía oral, que es la forma más fisiológica, pero también lo podemos usar por forma endovenosa o en los casos en donde la tolerancia oral es mala, nasogástrica, ¿no? Y la indicamos básicamente para rehidratar, ¿no? Para prevenir la deshidratación o para mantener el estado de hidratación del paciente. Como vemos en estos dos cuadros, lo que tratan de resumir es algo que eh, lo aprendemos desde el pregrado, en donde el ser humano, mientras más pequeño es, más agua tiene en el cuerpo, ¿no? Eh, hay un, hay un audio por ahí, por favor, si podrían. Bueno, entonces el prematuro tiene, con razón, razón a su masa corporal hasta un 80-90% de agua, el recién nacido hasta un 80%. Y así sucesivamente vamos disminuyendo, ¿no? Se dice que alrededor de los 12 años, en época ya escolar, casi un chico adolescente, tiene alrededor del 60% que es lo que tenemos en la vida adulta. La distribución del agua corporal total en los distintos compartimientos en el niño, como vemos, el intracelular predomina, ¿no? Hasta un 50%, el extracelular entre 20 a 30%, ¿no? Y en otras estructuras, pues oscila el líquido intersticial hasta un 23%, ¿no? El agua ósea hasta un 7,5%. Pero en realidad lo que va a estas dos tablas es a tener en cuenta de que los niños, pues no necesariamente son adultos pequeños, ¿no? Tienen una fisiología particular y una cantidad de agua particular, que es lo que hay que tomar en cuenta cuando nos enfrentamos a un niño que posiblemente esté deshidratado. Entonces la deshidratación no es la pérdida, eh, por- perdón. No, bien. Entonces la deshidratación es la pérdida del agua del organismo, ¿no?
generalmente acompañada de solutos. No solamente perdemos líquidos, también podemos perder electrolitos, como ya sabemos, principalmente sodio, ¿no? Que es el electrolito que más predomina a nivel extracelular. La deshidratación va a repercutir sobre todo en el líquido extracelular. ¿De dónde? Y del intravascular, ¿no? De los vasos sanguíneos. La clasificación de la deshidratación puede ir de acuerdo en función a la anatremia, ¿no? Tenemos tipos de deshidratación que pueden ser hiponatrémicas, ¿no? En donde se pierde más sodio que agua y son estos pacientes que pueden tener un sodio de ingreso menor a 130. Isonatrémica cuando se encuentra entre 130 y 145, ¿no? En donde tanto la pérdida de agua como de sodio son proporcionales, iguales. Y las hipernatrémicas, que son un poco más raras, hasta puede haber sodio hasta de más de 150 y lo que hemos perdido acá es más agua que sodio. En función al volumen de líquido perdido, ¿no? Tenemos que pueden ser leves, en donde perdemos alrededor del 5% del peso, ¿no? En mililitros por kilo es alrededor de 30 a 50 mililitros por kilo de peso. En las moderadas de 5 al 10%, en mililitros de 50 a 100, y las graves más del 10%, ¿no? Alrededor de mayor o igual a 100 ml por kilo de peso. Dentro de la etiología de la deshidratación, pues en nuestro medio, ¿no? Y no solamente en nuestro medio, sino a nivel mundial casi, en la causa más frecuente son las gastroenteritis agudas, ¿no? Pero también están los cuadros en los que predominan los vómitos, por ejemplo, en los niños pequeños, que pueden ser las infecciones urinarias, los cuadros quirúrgicos potenciales como las hiperplasias de píloro. Esto también sumado a otros cuadros como en los cuales hay disminución de ingesta de líquidos, ¿no? Algunas endocrinopatías que se sospechan de entrada como cetoacidosis diabética, insuficiencia suprarrenal, o patologías renales como la diabetes insípida. Disculpen, hay una de más ahí. Signos y síntomas, pues esto ya desde entrada nos puede dar una idea sobre ante qué tipo de deshidratación, ¿no? Lo que veíamos anteriormente nos estamos enfrentando, ¿no? Las deshidrataciones agudas, estas que son las más frecuentes, las que tenemos por los cuadros de gastroenteritis, ¿no? Uno ve que hay sequedad de piel y mucosas, hay palidez, el paciente está taquipnéico, frialdad distal, taquicardia, eh, oliguria, signo del pliegue, fontanela hundida. Esto sobre todo se observa en el paciente lactante, ¿no? El pliegue, la fontanela, eh, es en el paciente pequeño. Y las hipernatrémicas, que solamente son deshidrataciones más crónicas, de tiempo más prolongado y de instauración, ¿no? El paciente está con mucha sed, está sobre todo irritable, temblores, ¿no? Oliguria, hiperreflexia, ¿no? Convulsiones, trastorno de conciencia. Como vemos, en las hipernatrémicas, por ahí, dentro de la semiología del paciente, nos damos cuenta de que hay mayor compromiso del sistema nervioso. En la historia clínica es importante, así nosotros sabemos, ¿no? Nuestra historia de emergencia es una historia enfocada, tratando eh, de alguna forma orientarnos a un diagnóstico fisiopatológico más que etiológico de fondo. Hay que preguntar sobre la ingesta de líquidos, ¿no? Cómo viene, al menos en las últimas 6 horas, cómo está orinando, ¿no? En el caso de los niños más pequeños, pues cuántas veces se ha cambiado los pañales, la historia de los vómitos, ¿no? Cuántos vienen durante el tiempo de la enfermedad. No es peligroso siempre que por ahí nos dicen más de 6 vómitos en las últimas 4 horas, ¿no? Eh, las deposiciones, ¿no? Cuántas cámaras lleva durante el día, ¿no? Un signo de alarma también es cuando lleva más de 10, ¿no? Eh, si ha habido intentos de rehidratación, ¿no? Que en casa han intentado probar la tolerancia oral o ya lo han llevado a algún primer lugar, ya sea consultorio externo o puesto de salud, ¿no? ¿Cómo notan el estado general del paciente? Porque no hay alguien que conozca más al niño que el familiar quien lo lleva, ¿no? El peso del paciente, ¿no? Para tratar de trabajar con un delta de peso y tener una idea, ¿no? Del porcentaje de deshidratación, más o menos, aunque a veces es complicado porque no siempre se tiene un peso previo
regularmente confiable, ¿no? A menos que sean a veces pacientes pequeños, ¿no? Menores de un año, donde a veces el CRET nos ayuda en eso. La historia de la fiebre, ¿no? Cuántos días de fiebre lleva, eh, nos podría orientar también ya hacia un diagnóstico un poquito más etiológico, ¿no? Aunque no es lo que uno busca, como ya seguro han visto en las exposiciones anteriores de emergencia, básicamente es un diagnóstico más fisiopatológico, ¿no? Y antecedentes relevantes del paciente, como enfermedades crónicas, ¿no? Problemas renales, cardiopatías, endocrinopatías, ¿no? Que nos pueden también hacer pensar en algún diagnóstico un poco más fino, ¿no? De fondo. Entonces, como todo, como lo hemos venido viendo en esta semana, hacemos una valoración inicial de entrada en el triaje, ¿no? En donde valoramos la apariencia del paciente, cómo está el trabajo respiratorio, cómo está la parte circulatoria, ¿no? Tratamos de que con solamente esta primera impresión, que es básicamente sin tocar al paciente, sepamos si alguno de los lados está alterado, considerarlo, ¿no? Como ya lo han visto en la parte del triaje, ya un paciente inestable y que probablemente pues no podríamos hacerlo estar esperando una atención en sala de espera, sino lo más prudente sería llevarlo a una sala de observación bajo la visión de algún profesional de salud, ¿no? O en el caso nuestro particular, a veces lo pasamos a las unidades, a los espacios de shock trauma, ¿no? Dentro de la exploración general, hacemos pues una visión rápida del ABCDE, ¿no? Tratamos de ver si hay alguna alteración a nivel de vía aérea, ¿no? La forma como respira, valoramos la parte circulatoria, ¿no? Si es que eh, el paciente es colaborador, podemos tomar inclusive la presión arterial, ver el llenado capilar, ¿no? En la del el estado de conciencia, podemos tomar una glucosa en ese momento. Y él hay una exploración física muy somera, ¿no? Para que no se nos pase algo que por ahí podemos estar pasando por alto, algún trauma, alguna lesión muy grosera, ¿no? Entonces, en la exploración física es muy importante los signos vitales, ¿no? Saber el peso, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, poder ver el grado de humedad de las mucosas, como les decía, mirar la frialdad acra y el llenado capilar, ¿no? Que solamente tiene que ser menor de 2 segundos. El signo del pie, que es algo que valoramos solamente con la piel alrededor del ombligo, y el estado de las fontanelas, ¿no? En los pacientes ¿no? Lactantes, sobre todo. La escala de Korelic es algo que se usa muy frecuente en pediatría. Nosotros en los diferentes tratados, ¿no? Podemos observarla, en donde, por ejemplo, los ojos hundidos, ¿no? Es bien importante que preguntarle al familiar cómo son los ojos del paciente, cómo son usualmente, ¿no? Las mucosas secas, ver si hay ausencia de lágrimas. La pérdida de turgencia cutánea es un signo, y por eso está un tanto más subrayado, ¿no? Ominoso de una deshidratación moderada, ¿no? El deterioro del sensorio, del estado general también, ¿no? El pulso radial débil, ¿no? Una frecuencia cardíaca por encima de 150 latidos por minuto. La respiración anormal también nos habla, ¿no? Tiene un alto valor predictivo positivo para pensar que un paciente está deshidratado al menos moderado, ¿no? Y la oliguria. Esto, como les decía, se considera en tratados de medicina, en guías de práctica clínica, ¿no? Esta es la guía nuestra del 2017, ya un poquito antigua, pero que igual, ¿no? En este dibujo podemos observar, ¿no? Como a un lactante, ¿no? Se examina y se tiene en cuenta datos clínicos como las fontanelas deprimidas, los ojos hundidos, el llenado capilar lento, ¿no? Que es mayor de 2 segundos, el nivel de conciencia reducido, las mucosas secas, la taquimia, la reducción de la turgencia de los tejidos, la oliguria, la repentina pérdida de peso son signos eh, importantes de que un paciente está definitivamente con una deshidratación moderada como mínimo, ¿no? Igual de la misma guía, nosotros aquí ya siendo un poco más, nosotros vamos a conversar un poquito más adelante, pero tratando de ser un poco ya, de tomar más decisiones, ¿no? El estado de conciencia, los ojos, la boca, la lengua, las lágrimas, la sed, ¿no? Explorar el signo del pliegue.
decidir, ¿no? En base a eso, quién está deshidratado y quién no está deshidratado, quién tiene una deshidratación moderada eh, y quién tiene una deshidratación grave, ¿no? Y con eso decidir acerca de qué plan vamos a seguir, ¿no? Hay que tener en cuenta que clínicamente la letargia y la somnolencia no son lo mismo, ¿no? Niño, por más de que lleve horas sin dormir, al momento de tratar de despertarlo, va a despertar y va a estar conectado con el entorno, ¿no? En cambio, el letárgico está adormecido, ¿no? En todo momento, su estado está como embotado. Entonces es algo que hay que tomar en cuenta al momento de valorar el estado de conciencia. El tratamiento. Bueno, el tratamiento tenemos la reidratación bioral, que como decía en un inicio es la forma más fisiológica en que se puede hacer, es la que menos complicaciones tiene, ¿no? La que en general mejores resultados puede dar, pero en hospitales, por ejemplo, en el que yo trabajo a veces, es la que menos practicamos, ¿no? Y la reidratación endovenosa, que, bueno, es más directa, nos permite tener resultados más rápidos, es verdad, ¿no? Y tenemos que valorar el paciente al que se la vamos a dar. Dentro de la fisiopatología, solamente este dibujo para recordar, ¿no? De que en qué está basado la hidratación bioral, en poder darle soluciones isotónicas a un paciente que tenga sodio, ¿no? ¿Y qué hace el sodio cuando llega al borde en cepillo del enterocito? Pues junto con otros nutrientes como son la glucosa, la galactosa, algunos elementos como aminoácidos, ¿no? Se puede acoplar a estos transportadores de estos nutrientes, ingresar a la célula y posteriormente, ¿no? Pasar a la luz de los vasos, ¿no? Y con esto generar un mecanismo de ósmosis y también trasladar agua, ¿no? Hacia el intravascular, ¿no? Entonces, eso es básicamente por qué cuando nosotros repasamos las soluciones para la rehidratación bioral, pues vemos de que tienen siempre sodio, ¿no? No solamente porque es el metabolito que más está a nivel extracelular, sino porque también favorece, ¿no? El ingreso de agua. Entonces, la reducción bilateral, como les decía, está indicada sobre todo en la deshidratación leve a moderada, ¿no? Se puede utilizar tanto en deshidrataciones hipotónicas, isotónicas o hipertónicas, dependiendo también del estado del paciente. Es la más fisiológica, es la más económica, es la que menos efectos adversos produce. Se utiliza poco en hospitales, ¿no? Por falta de tiempo a veces, ¿no? Por falta también de convencimiento, tanto de los padres como del personal asistencial. La técnica de retención oral tiene una fase inicial, ¿no? Que se basa en administrar el déficit de agua calculado a partir del examen físico, no necesitamos eh, pues otra cosa, ¿no? Y lo que vamos a aportar es agua y electrolitos utilizando la sal y hidratación oral, ¿no? Se trata de ir dando pequeñas cantidades, pero en forma frecuente, ¿no? Y las cantidades se pueden ir aumentando según el paciente tolere, ¿no? En realidad cantidades pequeñas, entre 3 a 10 mililitros, cada 3 a 5 minutos, tratando de asegurar la tolerancia oral, ¿no? El volumen total, como les decía, va a depender del examen físico, del grado de deshidratación. En las deshidrataciones leves podremos, ¿no? Usando esto que es de forma práctica, de 30 a 50 mililitros por kilo si es una deshidratación leve, o sea, consideramos una deshidratación del 3 al 5%. Y en las moderadas, de 50 a 100 mililitros por kilo, eh, pues tratando también de ir dándolas de a pocos, ¿no? El tiempo de reposición varía mucho de cómo evoluciona el paciente, ¿no? En general es de 4 a 6 horas, ¿no? En las deshidrataciones hipo o isonatrémicas, y en las deshidrataciones hipernatrémicas será hasta de 8 a 12 horas, cuando la vía oral. En esta fase inicial, en los niños con deshidratación leve, ¿no? Si se comprueba que toleran bien y el estado general es bueno, puede enviarse al domicilio tras 1 o 2 horas de observación, ¿no? Pero si durante esta fase el paciente vomita, ¿no? Pero aún sigue estable,
se puede realizar una pausa hídrica de unos 20 minutos y reiniciar la hidratación oral. Si los vómitos son persistentes, pero el paciente sigue estable, no vemos a algún lado del triángulo que esté alterado, eh, se puede administrar algún antiemético, ¿no? Antes de reiniciar la hidratación oral. Una opción en los niños con vómitos es la administración del volumen de sal de hidratación oral necesario a través de una sonda nasogástrica, ¿no? Sí es algo que se puede hacer, la verdad que en en el hospital de trabajo muy pocas veces lo hemos utilizado, ¿no? Otra cosa que es importante durante la fase de rotación oral es pesar al paciente antes y después de esta fase. Y la fase de rotación inicial en general no debe durar más de 12 horas. En nuestras guías nacionales, es algo repetitivo, tanto en la guía del 2017 como en las guías que tenemos en eSalud, como en guías particulares que algún hospital que atiende niños también las pone, es eh, en los niños que no tienen deshidratación y que vamos a enviar a casa, estos que de entrada pues vienen por una diarrea, pero sin signo de deshidratación, que podemos confiar en los padres, ¿no? De que no tienen signos de alarma como más de 10 cámaras durante el día, más de 6 vómitos en las últimas 6 horas, no viven lejos, eh, los padres son conscientes de los signos de alarma, ¿no? Tenemos este acrónimo que es el ACRES, ¿no? En donde la idea es que vayan a casa con estas indicaciones, ¿no? Que aumenten la ingesta de líquidos apropiados, que continúen con la alimentación habitual, de ser posible, ¿no? De acuerdo a la edad del paciente, que reconozcan signos de deshidratación y alarma, tratar de enseñar a los padres a evitar pues, futuros episodios de diarrea, ¿no? Porque es la primera causa, como les decía, la gastroenteritis de deshidratación, y la administración de zinc que se debe administrar según las indicaciones, ¿no? Solamente de eso sí nos basamos también en las guías del MINSA, a partir de los 6 meses y hasta los 5 años, eh, dosis de 20 miligramos de zinc elemental al día, ¿no? Por 10 días. En la deshidratación moderada, ¿no? Muy similar a lo que muchas las guías y los libros sobre hidratación, ¿no? Dicen, pues, muy similares los volúmenes, ¿no? Y esto es algo que también, como una ayuda a memoria, ¿no? Tener en cuenta de forma fácil, si por ahí podemos olvidar los porcentajes, ¿no? De deshidratación leve, moderada, severa, tener a la mano, ¿no? Y de acuerdo al peso, a la edad del paciente, calcular los mililitros, inclusive para poder hacerlo de forma más sencilla, estás en una unidad de rehidratación oral y los padres colaboran con el personal, ¿no? 1 a 2 tazas, ¿no? 2 a 3 tazas de 4 a 12 meses, de 12 a 23 meses a 3 4 tazas, de 2 a 4 años 4 a 6 tazas, ¿no? Esto, eh, de forma más práctica todavía, ¿no? La cantidad aproximada de solución de sal de hidratación oral requerida también se puede calcular así a grosso modo, como dice acá, multiplicando el peso del paciente por 75, ¿no? Y se expresa el peso en kilogramos. Y lo vamos dando en el transcurso de estas 4 horas, ¿no? De todas maneras, este es un paciente que ya se está quedando para la observación, ¿no? O sea, nosotros tenemos esa chance a veces de darle esas primeras 2 horas y decir, bueno, si todo fue bien, van a casa. Algunos ni siquiera hacemos eso, ¿no? Utilizamos el ACRES, todo bien, a casa y les damos las indicaciones, ¿no? Pero aquel paciente que tiene, como les decía, factores de riesgo, más de 4 vómitos en las últimas 6 horas, más de 10 de diarrea, vive lejos, los padres no entienden las indicaciones, eh, es mejor, ¿no? Y por ahí también que ya han ido a otro lugar, ya fracasado, ya han estado con terapia de plan A, pues podríamos, ¿no? Hacerlos quedar y plantearle esta hidratación, ¿no? Que es parte del plan B, pero bajo observación de personal de salud, ¿no? La fase de mantenimiento de la presión bioral, ¿no? Se administran las pérdidas mantenidas que se producen por vómitos o por diarreas, ¿no? A grosso modo se debe reponer de 5 a 10 mililitros por cada deposición líquida y 2 a 3 ml por kilo por cada vómito, ¿no? Sin sobrepasar los 150 mililitros por kilo al día. En algunos casos inclusive se puede ofrecer agua libre según sea el tipo de deshidratación que estamos sospechando. Durante la fase de mantenimiento, si es posible y la evolución del paciente es buena, se puede iniciar la alimentación lo más precozmente,
Esto va a favorecer la recuperación intestinal, ¿no? Por el efecto trófico que es sobre el enterocito. La lactancia materna debe mantenerse sin restricciones, incluso durante la fase de rehidratación. Si por ahí tenemos un paciente que usa alguna fórmula alternativa, pues también, ¿no? Se debe promover a que la siga utilizando, evitando que la diluyan más de lo habitual para evitar, pues, dar soluciones muy hipotónicas, ¿no? Y esto, bueno, es también parte de las guías nuestras nacionales, ¿no? Que tienen que ver con el plan A de rehidratación, en donde también, ¿no? A grosso modo nos dicen por cada evacuación, ¿no? Dar después, por ejemplo, en menores de 2 años de 50 a 100 mililitros, de 2 a 10 años de 100 a 200, ¿no? Mililitros al día, ¿no? Y de 10 a menores de 12 años todo lo que deseen, ¿no? Algunas contraindicaciones de la regulación oral, pues deshidratación grave, inestabilidad hemodinámica, estado mental alterado, obviamente no se va a poder hidratar vía oral, ¿no? Podría aspirar, inclusive. Eh, Hilio intestinal, vamos a generar más vómitos, más pérdida de electrolitos, mayor deshidratación, ¿no? Sospecha de abdomen agudo potencialmente quirúrgico, ¿no? ¿Por qué fracasa la deshidratación bioral? Bueno, porque hay pérdidas excesivas de líquidos que ya superan lo que podríamos hidratar de forma oral, porque hay ingesta insuficiente de la sal de hidratación oral, ¿no? Por algunos familiares, ¿no? O tienen mucho idea en la cabeza que hay ciertas soluciones que se venden así en el mercado, que no son suero de hidratación oral, que no tienen la cantidad de electrolitos necesarios y se la dan al paciente, ¿no? Ya sabemos pues, que hay que evitar siempre soluciones o muy glucosadas, con una gran cantidad de carbohidratos, porque esto genera mayor, si hay diarreas, pues por ósmosis aumentan las diarreas, ¿no? Eh, Vómitos persistentes también es una causa de fallas en la nutrición oral, obviamente el paciente no tolera, no podremos plantearlo, ¿no? Eh, Empeoramiento del estado general. Entonces, esta es la selección oral, la que utilizamos, la que solamente medicamos. Hay otras fórmulas, ¿no? Inclusive eh, que están, pero esta es la que nosotros indicamos a diario, ¿no? En los pacientes con, pues, cloruro de sodio hasta 700, hasta 75 milimoles por litro, ¿no? Con glucosa 65, cloruro de potasio 75, citrato trisódico en donde vemos potasio y citrato de 20 milimoles por litro y 10 milimoles por litro, con una molaridad total de 245, ¿no? Hay otras formulaciones, ¿no? Esto es lo que la OMS indica, ¿no? A través de la Oficina de la Organización Panamericana de la Salud, y es lo que más a la mano tenemos, y es lo que tenemos que recordar. La rehidratación intravenosa, por definición, pues consiste en la administración intravenosa rápida de sueros isotónicos para reponer las pérdidas de líquido extracelular, ¿no? Restaurando la perfusión renal e intestinal en los niños deshidratados, ¿no? Y está en rojo isotónico porque es como veíamos en la fisiología de la deshidratación, tenemos que intentar tener las cantidades de sodio adecuadas en las soluciones que utilicemos para rehidratar, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Pues favorece la corrección precoz de desequilibrios hidroelectrolíticos, mejorando rápidamente el estado general del niño, favorece la tolerancia oral precoz, reduce el tiempo de estancia en urgencias, mejora la seguridad del paciente, ¿no? Reduce eventos adversos secundarios, errores de prescripción. A veces, ¿no? Como ustedes han visto, si bien es cierto, hay ayuda a memoria, hay tablas y volúmenes aproximados en tazas, ¿no? Puede ser que aún con todo eso sea muy engorroso y difícil para los familiares calcular, ¿no? Los volúmenes que uno les indica, ¿no? En cambio, el otro, pues, es hecho por un profesional de salud, ¿no? Que indica volúmenes los más exactos posibles, ¿no? Indicaciones, pues pacientes con deshidratación leve o moderada inclusive, ¿no? En los que la rehabilitación oral ha fracasado o está contraindicada, ¿no?
en pacientes con deshidratación grave, definitivamente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros indicamos aquí? Y creo que también en general ya es algo que hace bastante tiempo se viene haciendo, eh, la regurgitación intravenosa rápida. En línea general, hay varias guías y normas técnicas posteriores a la del MINSA del 2017, ¿no? Iniciativas de hospitales en particular, como el Instituto Nacional de Salud del Niño, aquí mismo, eh, el Hospital Rebagliati, a través del Centro de Investigación en IETSI, tiene una guía particular también, ¿no? Sobre rehidratación en pacientes pediátricos o y adolescentes, ¿no? En todas estas, la forma de hidratación es diferente a lo que yo estoy aquí mostrando, ¿no? Esto es lo que nosotros hacemos y lo que buscaríamos y que yo creo que se puede hacer en niveles también de atención inferiores al nuestro, eh, que es la técnica intravenosa de rehidratación rápida, ¿no? El RIR, ¿no? Se recomienda administrar en línea general a un ritmo de 20 ml por kilo hora, ¿no? Lo cual me impresionaría un poco bajo, pero miren, esto se sugiere que la velocidad máxima puede llegar hasta 700 mililitros por kilo por hora, ¿no? Entonces, es, se ve volúmenes que en 4 horas podrían llegar hasta los 2 litros y medio, poco más, 2.800 mililitros, ¿no? Se recomienda mantenerlo por 1 a 4 horas si uno decide usarlo, dependiendo del déficit estimado y de la evolución clínica del paciente, ¿no? Se recomienda el uso de soluciones isotónicas como cloruro de sodio y lactato Ringer en línea general. ¿Qué tenemos más a la mano nosotros en nuestro medio? El cloruro de sodio. Dentro de la técnica, pues lo que sí es importantísimo es la monitorización, ¿no? Constante de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, ¿no? Hay que realizar balances hídricos por lo menos cada 2 horas, ¿no? Y verificar si tenemos signos de sobrehidratación, además de ver, ¿no? De que esté mejorando los signos de deshidratación con lo que vino, ¿no? Y hay que reevaluar el paciente por si, a pesar de esta hidratación, pues la evolución no es buena, ¿no? En línea general, se recomienda realizar análisis, ¿no? Cuando uno, las- los, las- los artículos y eh, los protocolos que han sumado al RIC como una estrategia de hidratación rápida, como una estrategia de hidratación, perdón, en pacientes deshidratados, pues sí recomiendan de entrada tomar análisis, ¿no? Una bioquímica en donde vemos glucosa y función renal, electrolitos y una gasometría. Ahora, cuando tenemos un paciente con deshidratación severa y está con shock, esto sí es muy similar, ¿no? En cualquier guía, norma técnica que podamos revisar, aún hay que administrar bolos de cloruro de sodio o lactato Ringer, lo que tengamos más a la mano, a volúmenes de 20 ml por kilo. Lo más rápido que podemos, en realidad, es usando a veces jeringa, con lo que nosotros utilizamos, ¿no? Máximo un periodo de 10 minutos exagerando, ¿no? Pero en realidad la indicación es lo más rápido que se pueda. Se puede repetir hasta 2 veces, dependiendo de si de repente con el primer vuelo ya estabilizamos la hemodinamia del paciente, pues no lo repetimos, pero si no, podemos usar hasta 2 veces más, ¿no? En paciente, se tiene la tingencia en línea general de que si es un paciente cardiópata, desnutrido, los vuelos deberían ser de 10 ml por kilo, ¿no? Si el paciente no está en estado de shock, en línea general, es mejor utilizar el RIR, ¿no? Y esto, de todas maneras, lo coloco, es lo que mandan las normas técnicas nacionales, ¿no? La forma de rehidratar en cuanto el déficit calculado, ¿no? Dependiendo del tipo de deshidratación, usualmente son deshidrataciones severas en donde se considera pues un 10% de pérdida, por lo tanto es 10 ml por cada 1%, entonces es 100 ml por kilo, ¿no? De los cuales los 30 primeros ml por kilo se pasarán en 1 hora si es un lactante, o sea, menos de un añito, perdón, el resto, los otros 70 ml por kilo en las siguientes 5 horas, ¿no? En pacientes que superan el año, se puede ser más rápido, 30% eh, en los primeros 30 minutos, ¿no? El 30 a razón de 30 ml por kilo.
y el resto, el otro 70%, los 70 ml por kilo, en 2 horas y media. ¿Qué recomienda nuestra guía? Utilizar solución polielectrolítica, ¿no? No es que desestime la posibilidad de usar cloruro de sodio, ¿no? Pero formalmente lo que dice es usar solución polielectrolítica. Que recuerden, ¿no? Es una solución para ya el manejo del paciente que ya está sin shock. No podemos pasar polielectrolítica como bolos, ¿no? Por el potasio, ¿no? que tiene. Y posterior a eso, ¿no? Tenemos el paciente que se sigue quedando en la observación, ¿no? Y tenemos que calcular de todas maneras eh, volúmenes ya de mantenimiento, luego de haber, o sea, si lo sacamos del shock, luego pasamos a reponer el déficit. Y posterior a eso, al mantenimiento, pues tenemos estas fórmulas de Holiday-Segar, ¿no? Que es lo más recomendado para tratar de acercarse más con mayor exactitud a los volúmenes que requiere el paciente, ¿no? Como ya sabemos, en menores de 10 kilos 100 ml por kilo, de 10 a 20 50 ml por kilo, ¿no? Mayores de 20 kilos, ¿no? De 20 para adelante, 20 ml por kilo por cada kilo, ¿no? Y se suma. El tiempo de reposición va a ir de acuerdo al déficit según la anatremia, ¿no? El tiempo de esta reposición ¿no? El tiempo de el tipo de deshidratación hiponatrémica, sonatrémica, ¿no? Mientras hiponatrémicas pueden ser en hasta 24 horas, las sinotrémicas en 24 horas, las hiponatrémicas nos demoramos más, ¿no? 48, 72 horas, ¿no? Cuando ya damos mantenimiento, al igual que hemos hecho cuando hemos repuesto el déficit, hay que hacer un control, ¿no? de la evolución del paciente, ¿no? Con lo mismo, frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, constantes vitales clínicas, ¿no? La valoración del estado general, que también es una valoración clínica, el estado de hidratación, ¿no? Valorar también si hay signos de sobrecarga, eh, hacer un balance hídrico, ¿no? Tratando de tener en cuenta pues el suero infundido, cuánto digestora el tubo, cuánto ha orinado, si hay vómitos o todavía diarreas, ¿no? Y análisis de sangre inicial y control analítico, ¿no? Por lo menos uno en 24 horas, ¿no? Criterios de derivación, pues obviamente pacientes que estén después de dar una reanimación inicial y que aún haya afectación del estado general, hay que intentar derivarlos. Signos de gravedad que requieran una observación más prolongada, ¿no? Y que pues tengan que entrar a una unidad de urgencias, ¿no? O en algunos casos ya ingreso a hospitalización, ¿no? Y la mala evolución del paciente, ¿no? El paciente que se sospecha de fondo patologías quirúrgicas potenciales o persistentemente con inestabilidad hemodinámica a pesar de la reanimación inicial, ¿no? Un paciente que hay que de todas maneras buscar derivar a un mayor nivel de atención. Eso sería todo lo que tengo cuanto decir a a hidratación en las urgencias. Esto es un poco de la bibliografía, ¿no? que se ha eh, consultado para realizar estas diapositivas. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, doctor, muchas gracias. Felicitaciones por la presentación. De todos modos, aquí tenemos algunas interrogantes. ¿Cuáles serían, si bien usted lo ha explicado, pero de repente especificar qué parámetros circulatorios o del estado general de un niño, de un paciente lactante, eh, nos indican una deshidratación severa? Ya. Justo aquí, cuando hablé de la tablita del Gorelick, hay, eh, en relación a esto, ¿no? Lo que vemos en negrita, ¿no? La pérdida de la turgencia cutánea, el deterioro general del estado y una respiración anormal, esos tres, ¿no? Junto con alteraciones, por ejemplo, del signo del pliegue, son los que mayor correlación han demostrado con deshidrataciones moderadas a severas, ¿no? Entonces, clínicamente, ¿no? Es algo que sí está a la mano poder hacerlo, ¿no? Y esos tres yo diría que son los que en un lactante, un niño pequeño, ¿no? Nos podrían indicar, ¿no? Que este paciente está al menos moderadamente deshidratado, ¿no? Ujú, correcto, doctor. Y bueno, la siguiente interrogante sería, ¿por qué?
dar zinc en el caso de una deshidratación leve que se va de alta, ¿por qué dar zinc en esos casos? Y en Ah, todo caso, después de recuperarse de una deshidratación severa, ¿también sería tributario de zinc? sí, el zinc se ha visto que tiene una función regeneradora en el enterocito e inmunomoduladora a nivel de la mucosa intestinal, ¿no? Entonces, es por eso de que tanto en deshidrataciones leves o pacientes, ¿no? Que probablemente vayan a ver manejo en casa, se recomienda al menos por 10 días, ¿no? El MINSA, acá en salud también, la formulación es de 20 miligramos de zinc esencial en 5 mililitros, ¿no? Pero la fisiopatología de esto es que es sobre todo un excelente inmunomodulador, ¿no? Y puede ayudar a prevenir, por eso está dentro del ACRES como forma de prevención, proponen. Ujú. Bien, bien, doctor, muchas gracias. A nombre del Comité de Educación Médica Continua, agradecemos su participación y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Listo, gracias a ustedes. Hasta Sí, luego. hasta luego. Bien, a continuación ya está con nosotros el doctor Alan Quispe. Aló, El ¿me doctor escuchan? Alan Quispe. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Vamos a ¿Qué pasar tal? a Buenas noches. presentarlo. Bien, entonces procedemos con el segundo tema de esta tarde, de esta sesión. Eh, Tenemos al doctor Alan Quispe Sánchez. El doctor es también médico pediatra por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor es asistente del Servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital Rebagliati y es jefe de emergencia pediátrica de la Clínica Internacional C de Lima. También es miembro de la Asociación Peruana de Pediatría de Urgencias, instructora PLS, y el doctor nos va a presentar el tema Mi paciente está en shock, cómo lo estabilizo en la emergencia. Adelante, doctor. A ver, un ratito voy a compartir. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Faltaría ponerlo en modo presentación. Ahí Ya, está. correcto. Sí, correcto. Ya, perfecto. Bueno, primero agradecer la invitación para para estos temas que en verdad tratamos siempre de tratar de revisarlo, tratar de ponerlo mucho en práctica y nos ayuda muchas veces a resolver en los casos complejos que tenemos con nuestros pacientes. Creo que gran parte del equipo que hemos estado en los diferentes temas de exposición, hemos estado viendo de que veíamos dentro de nuestras ponencias parte del PALS, parte de la PLS, y entre ellos resaltamos bastante la parte de lo que es la evaluación del triángulo pediátrico. En nuestros niños tenemos que adelantarnos a los hechos y también tenemos que tratar de mantener un orden para la evaluación y para la identificación y al mismo tiempo para una buena intervención. Por eso es que probablemente dentro de nuestros colegas, quienes han estado presentando antes o los temas anteriores, se habrán percatado todos que usamos muchas veces el triángulo y esta triada de evaluación, identificación e intervenir. Lo vamos a recalcar siempre, o al menos en gran parte de nuestras exposiciones. En primero les muestro un casito porque a veces es más práctico justamente cómo estabilizar o cómo evaluar a nuestros pacientes desde un caso que tenemos, ¿no? Este es un paciente, un lactante de 15 meses de edad, con exantema, fiebre, no actúa normal, no está sin apetito, está cansado e irritable, respira sin retracciones, tiene extremidades marmóreas, tiene unas petequias esparcidas por cara y por tronco, ¿no? Es una imagen cercana, no es el paciente, pero es lo que a veces nos puede venir a la emergencia y podemos identificarlo. Lo que ya muchas veces nuestros colegas, como les mencioné, han estado presentando, hacemos primero nuestra valoración inicial, vemos apariencia cómo está.
en nuestro lado de la apariencia está alterado, nuestra respiración normal, no hay retracciones, mencionaron en el anterior, pero sí había una alteración en la circulación. En los signos vitales, que a veces lo podemos tener desde nuestro triaje, encontramos signos vitales con una frecuencia cardíaca en 160, una respiratoria en 40 por minuto, una presión de 60-30 y una temperatura de 39,6. En la valoración inicial, tenemos a un paciente que dice que hacemos todo nuestro ABCDE en la vía aérea, está permeable, no hay estridor o no hay ninguna obstrucción. La B, la respiración, hay una taquignia, pero sin un esfuerzo grande respiratorio o trabajo muscular. En la piel sí habíamos visto lesiones, una piel marmórea, frías, con petequias esparcidas, llenado capilar, al menos en 4 segundos, y eso ya nos alerta, ¿no? Y en la parte neurológica o el déficit o la parte neurológica vemos que nos menciona que hay un letargo o hay irritabilidad y es alternante, ¿no? Los hallazgos ya propiamente que hemos encontrado en nuestro paciente. Entonces, todos hacemos esta secuencia más que todo para tener un orden y para que justamente tratar de que enfocar bien a nuestros pacientes y actuar de una manera más oportuna. Entonces, dentro de nuestra valoración inicial pasamos a la siguiente etapa y nos preguntamos cuál es la impresión general. Cuando nosotros tenemos estos cuadros del triángulo de evaluación, vemos cuál podría estar alterado, si es la apariencia, la respiración o la circulación. En este caso, nuestro paciente tenía dos lados del triángulo alterado, y en este caso vendría a ser la apariencia y la circulación. No luce bien el paciente y un llenado capilar que está bastante prolongado, entonces en este paciente es un shock descompensado. Este es un diagnóstico, o sea, no es un diagnóstico per se, es una situación fisiopatológica que me permite identificar que este paciente requiere una atención más oportuna y requiere también un lugar adecuado, porque este paciente puede progresar e irnos al fallo respiratorio, fallo cardiorrespiratorio. Entonces, esta situación fisiopatológica no es para hacerle un diagnóstico a mi paciente, sino para definir en dónde podemos ir hacia nuestra atención o enmarcarlo o qué tan pronto debemos evaluar. Entonces, si ya hablamos del tema de shock en nuestros pacientes, definimos que la parte de shock pediátrico es un estado de insuficiencia circulatoria aguda que va a impedir el aporte adecuado de oxígeno y nutrientes. Principalmente se refiere a los ATP. El tema energético en nuestro paciente es esencial y cuando hay un desbalance de todo ello, este estado nos lleva a un shock. Como vemos en la balancita, en mi paciente por un estado de shock va a tratar o va a tener un estado metabólico mayor y la demanda con la que va a necesitar, tengo que tratar de ir a la par con este ofrecimiento energético. Y uno de los ofrecimientos energéticos muchas veces es parte del oxígeno. Acá, por ejemplo, vemos en el lado izquierdo en este recuadro el tema del consumo de oxígeno y la entrega de oxígeno que podemos dar en nuestro paciente. Y cuando hay desequilibrio entre lo que yo pueda consumir y con lo que yo pueda entregar o lo que yo pueda tener de oxígeno, va a presentarse en este caso los shocks de nuestros pacientes. Este punto crítico va a desarrollar que cuando llego al shock va a empezar el deterioro, se va a desarrollar un metabolismo de lo que era con oxígeno aeróbico, pasa a anaeróbico, se traduce a una hiperlactacidemia y esto es una injuria celular que va a repercutir en todos los órganos, ¿no? Ahora, para esta entrega de oxígeno que voy a tener en mi paciente, tengo que tener bastante en cuenta de qué depende. Depende muchas veces de cuánto pueda yo tener en mi gasto cardíaco y cómo pueda tener el oxígeno que pueda tener yo en el paciente. Mi oxígeno va a depender del porcentaje de hemoglobina con el oxígeno que pueda tener o la disolución, que es muy mínima a veces en el mismo plasma. Pero nuestro gasto cardíaco va a depender de qué? Va a depender de la frecuencia cardíaca y el volumen que voy a tener.
Pero este volumen justamente de eyectivo que voy a tener para cada paciente va a depender de tres cosas, ¿no? De mi precarga, poscarga y la misma contractibilidad. Entonces, por eso, dentro de esta definición tendremos que darnos cuenta que va a depender muchas veces en este desequilibrio. Y si yo entiendo bien esta parte, voy a también entender de que cuáles son una de los primeros marcadores que pueda tener, ¿no? Y entre una de ellas, en nuestros niños, lo que más se marca es muchas veces la frecuencia cardíaca, que a veces la encontramos elevada y no sabemos por qué, y de repente ya nuestro paciente justamente lo que quiere hacer es compensar esa demanda energética que requiere. Entonces, ya con la fisiopatología del shock, vemos que tenemos diferentes tipos de shock. Entre ellos tenemos el shock hipovolémico, una de los shock más frecuentes en pediatría. En segundo lugar, tenemos dentro de ellos el distributivo, el cual es más frecuente también el séptico dentro del distributivo. Pero regresando al shock hipovolémico, la principal causa es la deshidratación. Pacientes con diarreas, vómitos que nos pueden venir a nuestra emergencia y rápidamente caer hacia un shock en ellos. Pero también existe un shock hipovolémico por hemorragias, un sangrado en nuestro paciente. Tenemos también un shock cardiogénico, falla del miocardio, ser que sea una miocardiopatía en mi paciente, una miocarditis por un cuadro viral o una arritmia que también hace un mal funcionamiento y nos va a repercutir en el requerimiento de las demandas de mi paciente. En el distributivo tenemos tres tipos, entre ellos el más frecuente, el más conocido y con las campañas que ya se han hecho para el tema del shock séptico, el anafiláctico y el neurogénico. Tenemos también un shock obstructivo, que es un bloqueo en el flujo sanguíneo, como puede ser el taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión o el tromboembolismo, que no es tan frecuente a veces en el tema pediátrico. Más frecuente el taponamiento o los neumotórax tras un accidente, ¿no? Dentro de estos tipos vamos a tener podemos tener alguna variación en mis pacientes. Tanto va a ser el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, la presión venosa central y la saturación de oxígeno a nivel venoso. En la hipovolemia o en el shock hipovolémico, una presión venosa central muy disminuida, el gasto también cae, la resistencia vascular trata de compensar y vamos a tenerlo alto. En el cardiogénico, por el contrario, la presión venosa central puede estar elevada, baja, como la falla principal está netamente en el miocardio, baja en lo que es el gasto cardíaco y la resistencia trata de ir a compensar esa parte. En la parte obstructiva hay un aumento de la presión venosa, no permite salir y esto incrementa el gasto cardíaco, disminuye y la resistencia vascular también incrementa. Muchas veces se han tratado de diferenciar como un shock, un shock séptico frío y caliente. Ahí está lo que sería como hiperdinámico o lipodinámico o tardío, donde también va a depender donde el gasto cardíaco puede estar incrementado, el caliente, donde hay un llenado capilar muy rápido, y en el frío, donde el llenado capilar se hace muy, muy lento, ¿no? La saturación venosa puede ir fluctuando dependiendo en que tenemos hiperdinámico, hipodinámico, y dentro de estos distributivos, el neurogénico también hay una caída, a diferencia de la gran mayoría de los otros tipos de shock, la caída justamente de la resistencia vascular periférica, ¿no? Y es por eso que explica por qué a veces usamos tal vasoactivos en ello. En el anafiláctico también hay una vasodilatación y justamente la resistencia cae rápidamente, cae el gasto cardíaco y la presión venosa central también se redistribuye y cae también con ello. Fisiopatológicamente lo podemos tener como fases en algunas veces y podemos decir, está el paciente compensado porque hay una activación del sistema simpático y liberación de catecolaminas propias del paciente que trata de compensar en este shock. Este paciente, que ya voy a encontrarlo como un shock compensado, puede iniciarme, como justo le mencionabas al inicio de la fisiopatología, una taquicardia, polignia, una piel fría, un llenado capilar prolongado, podría encontrarse.
Y en la segunda etapa, un paciente con una fase descompensada, ya hay una hipoxia tisular incrementada, el daño endotelial y no hay una buena retención, fuga capilar y una acidosis metabólica. En este caso, ya con esta alteración, podremos encontrar hipotensión en el paciente, alteración del estado mental y la oliguria. Muchas veces vamos a encontrar alteración neurológica y oliguria porque son parte de la micro vascularidad que tenemos en el paciente y lo que se altera justamente en ellos. En el choque irreversible, un fallo multiorgánico y una ya alta mortalidad. Cianosis, arritmias severas que a veces no responden al tratamiento. Podemos, entre que pase de un shock compensado a descompensado, puede pasar a veces muchas, par de horas, dependiendo, pero cuando tengo un shock descompensado a un shock irreversible, esto puede ser solamente en minutos. Y es por eso también la importancia de las campañas que se hacen para el tema de shock. Los signos y síntomas que tenemos para el tema de shock, acá vemos cómo se va deteriorando el paciente, cómo puede tener una disminución de veces del llenado capilar poco a poco, cómo se van poniendo frías las extremidades, una perfusión que se va incrementando desde que empieza desde la parte distal hacia los órganos más centrales. Y vemos también que ya cuando hay una perfusión a nivel del torso, vemos que al central un poco se va presentando recién la oliguria, la taquicardia, la taquignia, la fascia va alterándose, vemos cómo luce una fascia tóxica en nuestro paciente, disminuye también la presión del pulso, puede encontrarse una cianosis, ¿no? Y cuando la perfusión ha llegado al corazón, la hipoperfusión y al cerebro, vamos a encontrar la hipotensión, la agitación neurológica o al revés, puede estar hacia un letargo, estados de estupor o de coma, ¿no? En nuestro paciente. Em, los diagnósticos clínicos y pruebas complementarias que podemos tener en nuestro paciente, más que una prueba, podemos iniciar lo que justo hemos tratado de hablar en cada una de las actividades, nuestra evaluación inicial. ¿Qué tan importante es tener el orden y qué tan importante es tratar de identificar rápidamente en este paciente para darle una atención pronta en nuestras emergencias? Triángulo de evaluación, signos claves siempre hay que tener cómo está el estado neurológico, como les mencionamos. Vimos que en la parte final ya nos puede predecir rápidamente un deterioro mayor del paciente, ¿no? El estado neurológico, la hipoperfusión. Laboratorios, a veces podemos pedirnos un apoyo de los gases arteriales, principalmente evaluar el tema del lactato. Cuando estamos en un estado anaeróbico, la lactacidemia hay que tenerlo bastante en cuenta. Hemograma, electrolitos, las tomas de cultivos, que nos puede ayudar también, y las imágenes, dependiendo. Actualmente ya nos apoyamos muchas veces del POCUS, ¿no? El tener el ecógrafo en algunas de las emergencias nos permite también de todos los hallazgos que encontremos clínicos, tratar de corroborarlo o a ver si es que hay respuesta al tratamiento que a veces podemos dar. Una radiografía de tórax, una ecografía pulmonar también. En esto también pruebas complementarias que podemos poner, el hemograma para ver el tema de la hemoglobina, las plaquetas, porque esto también va a repercutir hacia unos score que más adelante podemos mencionarlos, en el que nos va a ayudar para determinar en qué tipo de shock podamos tener en nuestro paciente. El tema es si es que podemos tener en la bioquímica alteración de fallo renal, la creatinina, la urea, cómo puede elevar, la hipoglicemia, elevación o aumento de las transaminasas, un fallo hepático, la coagulación, los tiempos de TP prolongado, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, que el fibrinógeno se consuma, tener cuidado. La gasometría que nos puede reflejar rápidamente una acidosis metabólica, la toma en la medida que se pueda, una toma de hemocultivo, los urocultivos, buscarle el foco, eh, las, eh, para ver también si en caso hay pruebas positivas para el tema de bacterias en el shock séptico, el PCR para bacterias, el electrocardiograma que también nos ayuda muchas veces para ver si hay un tema de arritmia o algo en nuestros pacientes. El manejo inicial que ya habíamos hecho del ABCD, como lo hicimos en el ejemplo anterior, siempre es tratar de asegurar nuestra vía aérea,
ofrecer siempre el oxígeno del 100%. Y muchas veces recalcamos esto porque, como les mencioné, mi paciente puede saturar 97, 98%, pero está con un trabajo respiratorio. Busca mi paciente compensar justamente porque su demanda es mucho mayor y le ofrezco no porque quiero subir la saturación, quiero yo mejorar la oxigenación de mi paciente y el requerimiento metabólico que tiene. Entonces, ofrecemos a todo paciente para el shock siempre ofrecer oxígeno al 100%. Si yo veo un shock y le pongo canulita binasal, no estamos actuando bien. Y por eso es que siempre usar preferible las máscaras de reservorio con ellos para ofrecer el FIO más alto. Soporte ventilatorio, si es que a veces es necesario y el paciente ya se está agotando, una intubación si fuera necesario. Reposición de fluidos, como hemos mencionado, o ya lo mencionó también parte de mi colega, los 20 mililitros por kilo de cristaloides, que es lo más frecuente. Para algunos también mencionan que puede ser albúmina al 5%, lactato de Ringer, pero ¿por qué prepondera siempre el cristaloide? Como probablemente ya lo mencionaron también, es justamente lo que tenemos más accesibilidad en nuestros centros de labores. Y es por eso que tratamos de utilizar ello. Podemos reducir este volumen de 20 a 5 a 10. Va a depender de que si es que yo estoy sospechando de alguna cardiopatía, algo en mi paciente, o es un paciente muy desnutrido, ¿no? O donde tengo que tener cuidado con la sobrecarga hídrica en ellos. Corrección de hipoglicemias, ya la glucosa también debería ser un hemoglucotés que lo podemos conseguir rápido, a veces deberíamos tenerlo dentro de nuestras funciones, a veces es preferible tenerlo inmediatamente. Alteraciones iónicas o una gasometría con una alteración ácido-base. El tratamiento etiológico, si es que requiere antibióticos o adrenalina en el caso de una anafilaxia. Manejo específico por cada uno de los tipos de shock. Si es un hipovolémico, expansión de volumen, agresiva con cristaloides, pero tener en cuenta de que si es un hipovolémico por una causa hemorrágica, podemos dar el primer volumen con cloruro, pero se ha visto también en estudios de que si en caso yo sigo dando volumen, volumen y no tengo hemoderivados, a veces puedo incrementar mayor la acidosis en mi paciente, una hipercloremia que a veces hace resistencia y se deteriora peor el paciente, ¿no? Hay un mayor deterioro en ellos. En el caso si fuera un shot cardiogénico, el uso de inotrópicos, dobutamina, la milrinona, ya muchas veces tenemos a veces en muchos centros hospitalarios el apoyo de ello. Al menos milrinona quizás se le puede hacer un poquito más difícil, pero podamos iniciar nosotros con dobutamina. Soporte ventilatorio, si en caso lo requiriese en el paciente, y a veces intubamos de forma preventiva también en ellos. En el caso del manejo del shock séptico, la administración temprana de antibiótico, control de foco infeccioso, ¿no? El Reino Unido nos dice de las 6 de la sepsis, ¿no? Siempre tratar de ver el tema del lactato, tomar siempre el hemocultivo, dar antibiótico, dar oxígeno, dar fluido, que es lo que nos va a ayudar en nuestro paciente para el manejo del shock séptico. En el caso del shock anafiláctico, adrenalina intramuscular, vasto externo, que de ahí lo vamos a mencionar. Antihistamínicos no necesariamente es de primera línea, pero podrían apoyarnos como los corticoides en algunos casos seleccionados. En el shock obstructivo, manejo quirúrgico intervencionista de la causa del que esté haciendo la obstrucción cardiogénica en el paciente. ¿Cuáles son nuestros errores a veces que podamos tener en el manejo del shock? Es el retraso de la administración de los fluidos o los inotrópicos. Y a veces nuestro temor de utilizar un vasoactivo nos lleva muchas veces al no uso y demoramos en la atención y a veces justamente, ¿qué es lo que necesito yo en este paciente? Contractibilidad. Y a veces el inotropo que podríamos utilizar en la gran mayoría de veces en nuestro shock como primera línea, adrenalina. Y a veces nos limitamos y eso hay que tratar de perderle el miedo. Si bien es cierto, no tengo un acceso central en la gran mayoría de nuestras emergencias, no es difícil, el paciente reciente bien, a veces es difícil conseguirle una vía, pero puedo tratar de darme la opción de utilizar vasoactivos diluidos. Si bien es cierto, no hay tampoco algo establecido, algunas literaturas nos mencionan que sea una dilución del 1 al 10 de lo que yo puedo utilizar de una vía central,
para yo utilizarla en vía periférica. Por ejemplo, ¿no? Puedo utilizar 3 miligramos de adrenalina en 50 cc de cloruro o 50 cc de dextrosa. Pero nosotros en la experiencia que manejamos aquí en nuestro hospital, utilizamos muchas veces, no la dilución del 1 al 10, porque tendría que diluirlo 3 miligramos o 3 ampollitas de adrenalina y tendría que diluirlo en 500 cc. Pero es demasiado volumen para nuestros pequeños, a veces de 8 kilos, 10 kilos, 12 kilos es mucho el volumen. Entonces, lo que nosotros tratamos es reducir y hacemos dilución del 1 al 3. Por ejemplo, 1 miligramo en 50 mililitros o 3 ampollitas en 150 y es lo con lo que podemos iniciar. Y al momento, no tengo una bibliografía como para que nos respalde, pero sí no hemos evidenciado que haya una vasoconstricción local o extravasación o una irritabilidad vascular que me limite el uso de ello, ¿no? Por el contrario, nos ha favorecido y nos ha ayudado muchas veces en la atención oportuna de los pacientes con shock. Ya con eso derivarlo nos permite la opción de mantenerlo unas horas y ya posterior sea una unidad de cuidados intensivos o a un hospital de mayor complejidad para que sea el manejo adecuado en ello. Diagnóstico tardío a veces debido a los signos inespecíficos que se puede dar en la fase inicial, ¿no? Por eso es que también a veces el tema, como a veces algunos utilizaban el tema del CIRS, ¿no? El CIRS era bastante sensible, pero abarcaba muchos y a veces muchos pacientes solamente con el estado de un cuadro febril viral, a veces ya podrían tener estos criterios de CIRS que antes se mencionaba, ¿no? Por eso es que tratamos de ya no usar mucho ello y tratamos de ser un poquito más específico para también apoyarnos, pero sin perder esa sensibilidad, ¿no? Ser un poquito más específico, pero sin irnos, sin perder esa sensibilidad para captar la mayor cantidad de pacientes. En la falta de monitoreo continuo también a veces es un error que podamos tener, ¿no? A veces lo ponemos en nuestra camilla, en nuestra cama de trauma shock, pero no nos percatamos que inmediatamente que tengo que hacer monitoreo. Rápidamente, monitoreo multimodal, ponerlo si tengo electrodos, ponerlo, si tengo para medir la presión, rápidamente definir en mi paciente, ¿no? Puedo que yo no tengo el llenado capilar tan prolongado, tan retardado, pero de repente ya veo que la PA ya me está bajando, está debajo del percentil 5, entonces con menos de 2 desviaciones estándar, mi paciente ya lo tengo que definir como un shock descompensado. El monitoreo y el seguimiento, la saturación preferible tratar de mantenerlos en más del 94%, una presión arterial media en rango según para la edad, una diuresis o flujo urinario que pueda tener con mi paciente preferible en los pequeños, más de 1 mililitro por kilo hora, es lo que trato de buscar en ellos. Eh, una evaluación continua siempre de la perfusión y de la respuesta al tratamiento. Nunca olvidemos que nuestros pacientes en emergencias es un paciente dinámico. Puede ingresar un paciente en un estado inicial, signos solos de taquicardia, y pasa unos 20 minutos, una hora, y en una reevaluación mi paciente ya se hipotensó y pasó de un shock compensado a un shock descompensado. Por eso también el monitoreo y la respuesta que debemos hacer al ver al tratamiento. ¿Se acuerdan del paciente que habíamos mencionado? Solamente para hacer como una forma de esquema con él. Era un paciente que venía por un cuadro de shock, apariencia normal, la circulación y la circulación, tanto la apariencia, el estado neurológico como la circulación estaban alterados. Tenía fiebres, petequias esparcidas debajo de la línea de los pezones y lo que podrían haber sugerido una sepsis bacteriana. La taquignia sin esfuerzo para compensar probablemente parte de la acidosis metabólica. Entonces, en base a esta impresión general, ¿cuáles podrían haber sido nuestras prioridades iniciales, ¿no? Generalmente a veces esto lo tratamos de hacerlo algo más dinámico porque con unas preguntas y respuestas para tratar de que se cale mejor los conceptos que tenemos. Pero ya como hemos revisado un poquito el tema y este es más expositivo, el oxígeno se le da a alto flujo un oxígeno al 100%, como mencionamos en todo paciente ya identificado el shock, ofrezcamos oxígeno al 100%. Busquemos rápidamente un acceso vascular, ya sea a través de una vía periférica o a través de un acceso intraóseo. Sé que para nosotros muchas veces no tenemos
los trócares adecuados. Siempre mi sugerencia cuando hemos tenido colegas igual, traten de buscar de los hematólogos, a veces suelen ellos tener sus punzones para aspirado de médula, eso nos puede ayudar. Si en caso no tuvieran eso y tuviéramos un pequeño, un lactante, podemos utilizar las agujas rosaditas, las número 18 o la más gruesa posible en el caso de los catéteres de los Avocats, ¿no? Bueno, que es más que toda la marca, pero cualquier catéter, utilizarlo de la forma más gruesa, el 16, ¿no? En la medida que se pueda también. Administrar hidratación, los líquidos. Tenemos que podemos dar con bolos que nos recomienda de 20 mililitros por kilo hasta 60 mililitros por kilo en 15 minutos si lo requiriese. Pero nos reducimos, como ya les mencioné, en algunos casos excepcionales. Obtenga siempre los estudios de laboratorio y los cultivos, pero no deben ser limitantes si en caso yo quisiera ya iniciar terapia antibiótica empírica. Entonces, eso también es prioridad en nuestros pacientes. ¿Qué pasó con este paciente? Se le tomó la glucosa, la glicemia, un hemoglucotés 88, se envía las muestras de laboratorio, se obtienen unos cultivos de sangre y orina buscando cuál podría ser el foco. Considerar obtener estudios de gases arteriales o venoso. Si bien es cierto, trato de buscar un gas arterial, pero en los niños muy pequeños es difícil conseguir el acceso arterial, pero podemos también guiarnos de una gasometría venosa. Mucho más fidedigna sería si fuera una gasometría venosa central, pero si no, pues por último también tener la gasometría venosa periférica, que nos puede dar un reflejo del pH, un reflejo del bicarbonato. No nos va a ayudar en el tema de un PO2, indudablemente, pero por ahí nos da un aproximado, un alcance, variación de un PCO2 que no puede, que puede variar de la arterial a 10 más menos 10. Un pH te puede variar a 0,05 más menos de lo que te puede dar un valor en arterial. Y el bicarbonato que también se hace muy similar de la arterial a la de venosa, entonces también es una posibilidad de tenerlos en nuestros pacientes. Para el desarrollo de este caso se difirió el cultivo de líquido cefalorraquídeo para estabilizar a nuestro paciente. Recuerden que siempre, si yo quiero hacer un procedimiento, primero yo tengo que estabilizar a mi paciente, buscar qué lo descompensa y ofrecer rápidamente. Por eso siempre hacíamos la evaluación, identificación y la intervención. Cuestiones críticas aquí en este caso, una mala perfusión que ya nos decía por la alteración neurológica, un paciente que está en shock, las petequias y las púrpuras, el shock séptico, probablemente una meningococcemia, como hemos tenido unos meses atrás, el año pasado hemos tenido hacia el norte de nuestro Perú, ¿no? Eh, También tenerlo en cuenta que ya estaba presentando nuestro paciente taquicardia, la mala perfusión y la irritabilidad y el letargo. ¿Qué pasaría si que en este paciente le toman su gasometría? Tiene un pH de 7,2, tiene un PCO2 en 28, un bicarbonato en 11, un conteo leucocitario en 3.400, con un 25% de bandas o abastonados y las plaquetas en 150.000. Eh, la ventaja a veces de tomarle con una gasometría arterial y si quienes podamos tener o quienes los hospitales o centros tienen para hacer la lectura de la gasometría es excelente porque también nos pueden arrojar electrolitos. Sodio en este caso 136, el potasio 5,4, un calcio ionizado, que es el activo, está en 0,7, una glucosa en 88 que ya lo habíamos comentado. Entonces, en base a esto, ¿cuál sería nuestra prioridad, no? Siempre entonces evaluamos nuestro paciente, identificamos qué es lo que puede tener, vemos la alteración del calcio, vemos una acidosis en nuestro paciente, entonces nuestra evaluación nuevamente, este paciente se está descompensando, sigue en shock, nuevamente el tema de un volumen, solución salina isotónica, administrar oxígeno al 100%, y si veo que ya estoy con un 40 mililitros que he pasado en este paciente y no me está respondiendo, pues ya debo ir preparando yo mi vasopresor. No necesito, o sea, puedo hacer mi tercer bolo, pero ya yo debería ir pensando en un vasoactivo en ellos. Adrenalina, adrenalina, de lo que yo en ese momento crea conveniente con mi paciente. Y corregir la hipocalcemia, porque también me ayuda a la contractibilidad. A veces yo no corregir el calcio también hace que esta contractibilidad se deteriore.
A veces le puedo pasar un bolito de calcio que me va a ayudar también como un inotropo, también me va a ayudar en ellos. Por eso es que muchas veces cuando hacemos PALS o hacemos el RCP avanzado, muchas veces damos adrenalina y también damos calcio, a veces bicarbonato para corregir la acidosis que pueda tener si es una acidosis muy severa, ¿no? Dependiendo hay que tener las indicaciones de cuándo usar el tema del bicarbonato. Continúa revalorando la perfusión y la presión arterial continua. Lo ideal a veces es tener una línea arterial, pero eso a veces es difícil conseguir en nuestros centros de labores y a veces es un manejo más en UCI. Eh, el paciente fue paralizado e intubado porque seguía con hacia el deterioro. Apoyo ventilatorio, se administró los 60 mililitros por kilo de solución salina. Se inició un goteo de adrenalina, 0.15 microgramos kilo minuto, por un tema de un shock refractario a fluidos, porque ya no nos había respondido con el segundo. Con ello tratamos de buscar una diuresis que fue de 1.5 mililitros por kilo hora. La presión arterial se mantuvo estable, 90-66, y fue trasladada a una unidad de cuidados intensivos. Eh, con esto de los algoritmos que se ve, vemos que ya las guías nos mencionan, ¿no? Si tengo una sepsis, como una sospecha de sepsis, a veces deberíamos actuar en las primeras 3 horas. Pero si tengo un shock séptico, nuestra acción debe ser en la primera hora. ¿Y qué es lo que debo hacer mi secuencia en estos pacientes, ¿no? Siempre igual como mencionan acá en la secuencia, obtener la vía endovenosa, intraósea, si fuera necesario, obtener el hemocultivo, comience con los antibióticos empíricos de amplio espectro, medir el lactato, administrar algún bolo de fluido, si es que está algún shock, no me está, yo ya identifiqué el shock séptico, rápidamente el cristaloide y comience con vasoactivo si siento que ya no me está respondiendo al tema del fluido o ya veo que se sigue en deterioro el paciente, es mejor tratar de iniciar con ello. Después de ello, trato de evaluar lo que es el soporte ventilatorio, evaluar algún síndrome de dificultad respiratoria aguda que pueda tener en el paciente, control de las fuentes de infecciones, siempre una revaloración continua de cómo va por el cambio dinámico que tiene, la titulación tanto de los líquidos, porque no el que yo venga a un paciente con un shock y yo le hidrato con una volemia o un fluido, tengo que ir viendo porque puedo tener una sobrecarga y no me di cuenta que eso también me lo puede estar descompensando. A veces ya solamente con el vasoactivo compensa. El monitoreo hemodinámico en nuestro paciente. En el caso de que este es algoritmo de fluidos y drogas, si en el caso ya tengo el shock séptico y tengo un cuento en mi centro de labores, puedo tener con una unidad de cuidados intensivos, como dice en la parte azul en el lado izquierdo, y si no contara con una unidad de cuidados intensivos. Si cuento con una unidad, ver cómo va la perfusión, si está normal o con o sin hipotensión. Puedo tratar de dar los fluidos, los bolos de 2 o a veces en 3, dependiendo. Dice, repite la evaluación de la respuesta hemodinámica a los fluidos. Puedo también evaluar la función cardíaca, considerar el uso de epinefrina si hay una disfunción miocárdica o adrenalina, si en caso eh, si el shock persiste después ya de los 40 o los 60 mililitros por kilo. Si en caso tengo una unidad en la que, por ejemplo, no tengo una unidad sin unidad de cuidados intensivos, perfusión anormal, sin hipotensión, no administrar tantos líquidos, tener cuidado ahí, porque a veces como el temor es que no nos vayamos hacia el otro extremo. Entonces, lo que hacemos un inicio de fluidos de mantenimiento, que es lo que se trata de apoyarnos ahí, el monitoreo hemodinámico y considerar un apoyo vasoactivo de forma periférica. Eh, si ya tiene la hipotensión y no hay algún signo de sobrecarga, es lo que hay que tener cuidado, ¿no? Subcrépitos en bases, hígado que puede estar agrandado, a veces le pongo más fluido y mi paciente de un momento ya comienza con mayor distrés. Es probablemente se haya congestionado y eso es lo que le dificulte en mi paciente o la saturación comienza a caer en ellos. Evaluación siempre también de la función cardíaca y considerar también igual el uso del vasoactivo o la adrenalina.
Los fluidos deben dosificarse según el peso ideal. A veces eso también un poquito a veces se nos pasa en nuestro paciente. Viene un niño muy flaquito y pensamos ya la medida, el peso que ha tenido tiene 8 años y pesa 12 kilos. No, tratar del peso ideal. O al otro extremo, ¿no? Un niño de, que pueda tener unos 3 años, pero ya pesa 28 kilos, entonces no, tratar de llevarlos al peso ideal que pueda tener. Valorar la perfusión, si es que ha mejorado o no, si es que el shock ha resuelto o no. Lo que hemos tenido en la primera hora del shock séptico, y ya todos conocemos probablemente el tema del manejo de este shock que hemos tenido, que ya lo hemos mencionado más o menos en la anterior, pero acá lo importante un poquito es para ver también qué es el objetivo que podría yo tener en mi paciente si es que yo puedo conseguir la saturación venosa central. Preferible mantenerlo en más de 70 y tener siempre una hemoglobina más de 10 en nuestro paciente, ¿no? Buscar esa parte en nuestros pacientes y si es que el shock es persistente o está o es resistente muchas veces a las catecolaminas. Tener cuidado con ello. Ya el ECMO es algún manejo ya más especializado que a veces ya no, pocas instituciones tenemos, ¿no? El consenso latinoamericano para el manejo de sepsis en niños nos menciona también, ¿no? Hay que dar soluciones cristaloides balanceadas, una evaluación estratégica individualizada, verifico si paciente le mido la presión, veo si es un paciente con hipotensión o sin hipotensión. Si tiene hipotensión, un bolo de 10 mililitros por kilo, que puedo darlo y considerarlo de 5 a 10 si en caso yo tuviera a un paciente con algún daño pulmonar, miocárdico o una disfunción miocárdica, es mejor considerar este volumen más pequeño. Y una vez que ya he pasado los bolos, considerar también si es que si tengo una unidad de UCI o no, para ver cuánto si me logro pasar los 60 con una unidad, o 40 mililitros por kilo si es que no tuviera una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Si en caso la hipotensión no podemos identificarlo, pero vemos que hay hipoperfusión, entonces igual tenemos que ver en nuestro paciente con bolos, si es que lo rescatamos con ello, o si es que no requiriese bolo en nuestro paciente. Igual terminan ambos lados con el tema del monitor o los marcadores cardíacos del gasto cardíaco y ver si es que ya debo parar los fluidos o de repente estoy haciendo una sobrecarga en nuestros pacientes. Y no olvidar que siempre tratar de ofrecer el oxígeno al 100%, los antibióticos ante la solo sospecha en las primeras 3 horas si en el caso de sepsis y en la primera hora si en caso es un shock séptico eh, un monitoreo continuo, ya sea invasivo o no invasivo, ¿no? Lo no invasivo es lo que más tenemos en facilidad, entonces tratar de hacer esas valoraciones, ¿no? La presión, el EKG y ello. Con el tema que mencionamos de los otros parámetros que nos podemos guiar para definir algún shock, en este caso hablamos netamente de shock séptico, las campañas que se dan, ya con este desarrollo de los criterios de Phoenix que tenemos último, pues mencionaba nada más como una forma de tratar de dejar el CIRS, que muchas veces lo llevábamos, a pesar que esto ya se había dado en los 90, se han continuado utilizando y todo ello, ¿no? Pero ya siendo un poquito más objetivos o más específicos, se hizo Fénix de 4 parámetros o de 8, ¿no? Y se vieron que se comparó también con el que en la campaña anterior salió el SOFA, el pediátrico, el PELOT, ¿no? Entonces, PELOT 2. Entonces, ahorita actualmente se trata de recomendar, pero aún todavía con algunas controversias en el tema de los marcadores a considerar. Los que vemos son 4 órganos principales en el Fénix: respiratorio, cardiovascular, coagulación y neurológico. Los puntos que vemos a continuación, si es respiratorio, vemos PAFI o el SAFI que nos podemos ayudar. Si es un tema cardiovascular, estoy con el uso de vasoactivos, con un vasoactivo o con 2 vasoactivos, y cómo debe estar mi lactatos. Ya sabemos que a diferencia de lo que antes utilizábamos el SOFA
A veces un marcador más de 2 ya nos daba un puntaje alto, pero a veces en pediatría esto puede ir variando. Los lactatos son más variables en pediátricos que en adultos, ¿no? Por eso también mucho el tema de las consideraciones y también acá ponemos el tema de las presiones arteriales medias según el grupo etario, ¿no? Menores de un mes al año o del año hasta los 2 años, de 2 a 5, de 5 a 12 y de 2 a 17. ¿Cuánto debería ser nuestra presión? Y con esto de ir marcando para ver los puntajes que podríamos tener. Alteración en la coagulación, cómo estaría en el caso del valor de las plaquetas, un valor menos de 100.000, me llama tener cuidado que ya me va marcando un punto. El valor del INR, si está prolongado el TP, me va a marcar más de 1.3. Dímero D, que también puede ser parte de un marcador, pero principalmente plaquetas y TP, que es lo que deberíamos siempre también a veces pedirlo a nuestros pacientes, si en caso ya he sospechado de un shock en mi paciente, porque me podría valorar con este score. Los criterios para sepsis, una infección sospechada con un puntaje mayor de 2 puntos y shock séptico, si tengo los criterios anteriores, que es una sepsis, sumado a esto a un punto cardiovascular, ¿no? El que haya tenido un vaso activo o los lactatos me hayan elevado en el paciente. Un segundo caso, no sé si me da el tiempo un poquito rapidito, de repente que es uno de los casos también bastante frecuente, un lactante de 6 meses presenta vómitos y diarrea desde hace 3 días, hoy no pudo retener líquidos, no ha tomado, es mejor dicho, no ha ingerido, ha tenido fiebre desde ayer con temperaturas más altas hoy, está falto de ánimo, no hay aumento del esfuerzo respiratorio y su piel luce pálida, ¿no? Como dice la boca, ven, luce pálido, lo están queriendo tocar, ven las manos al lado, pero un niño normal debe responderme, ser más reactivo. Si el niño me pelea, a veces ya me va diciendo que la parte neurológica está mucho más alerta y todo. A veces nos confundimos y también a veces el niño nos dice algún término a la mamá que nos puede llamar la atención y a veces nosotros en nuestra desesperación podemos también cometer el error. Quitamos al bebé del lado de los brazos de madre o del padre y lo llevamos rápidamente a una camilla y ello a veces el niño se puede irritar y subir la taquicardia, hacer un mayor esfuerzo respiratorio. Si hay niños que tienen laringomalagia, a veces hacer estridor, sonidos que a veces nos pueden asustar y podemos confundirnos hacia un deterioro del paciente cuando realmente no lo tiene. Pero en este caso, la imagen que sí muestra, sí hay un deterioro marcado porque el paciente no te pelea, no te responde cómo está, y la piel, ¿no? La fascia, cómo luce, la palidez que también se presenta. Valoración inicial, en este caso, por ejemplo, para valorar una apariencia anormal, respiración normal y una circulación anormal. La palidez que tiene, no tiene un buen llenado, una frecuencia cardíaca en 160, respiración en 40, una presión arterial de 79,56, aunque la saturación está con 98%, como les mencioné hace un momento, igual ya estoy identificando probablemente que este paciente tiene dos lados alterados del triángulo, sería un shock descompensado. Valoración inicial, vía aérea permeable sin evidencia de obstrucción porque no luce de esa forma, puede estar taquineico pero sin trabajo respiratorio, un cuerpo caliente probablemente por la fiebre con extremidades frías, es parte de ello, y taquicárdico también por la fiebre. Sin hallazgos focales a la expresión, irritable, sin exantemas, no hay signos de lesiones o traumas. Entonces era un shock descompensado, la taquicardia y probablemente un shock hipovolémico debido a, ¿qué? A los vómitos y la diarrea, sí, porque este paciente no pudo reponer. Son más sensibles, como dijo mi colega anterior, en el que estos pacientes lamentablemente poca pérdida los lleva rápidamente a una deshidratación severa. Y el porcentaje de líquidos o corporal es mucho mayor que la de un adulto, ¿no? ¿Cuáles serían nuestras prioridades de manejo? Administrar oxígeno a alto flujo, obtener un acceso vascular lo más pronto posible. La glicemia, nunca se olvide, no nos olvidemos esa parte, un hemoglucotest y comenzar reanimación con líquidos o fluidos a 20 mililitros por kilo. Solución salina, darlo si es necesario, repetirlo, tomar las mediciones de electrolíticos, pruebas de laboratorio y repetir siempre la valoración en busca de signos de shock. Eh, Ver si es que hubiera apnea, taquimia, dificultad respiratoria, una piel pálida, fría, con mal llenado capilar.
o un shot caliente que parece mente normal, o a veces un llenado capilar muy rápido comparado a lo que podemos tener nosotros en un paciente normal. Letárgico y débil, la taquicardia y la hipotensión. El shock hipovolémico, que ya lo hemos mencionado. Entonces, el shock no hemorrágico requiere líquidos, líquidos y más líquidos hasta que presente, a veces algunos decían, ¿no? Anteriormente, un hepatomegalia y un estertores. Eso es, con el tiempo del cólera muchas veces se mencionó esto porque a veces los niños se deshidrataban y se descompensaba rápidamente y tendrías que dar volumen y volumen y volumen porque igual había fuga capilar y en estos pacientes a veces lo llenaban justamente hasta esa parte, ¿no? Actualmente, antes de llegar a un estertores, a veces pulmonar en mi paciente, podría apoyarme de repente con un ecofaz o un POCUS pulmonar y de repente ahí ver, ¿no? Líneas B incrementadas, dependiendo. La hepatomegalia va a depender de la sensibilidad de la mano, del examinador, un poquito en esa parte que a veces no necesariamente confiarnos. Pero si ya lo identificamos, sin duda ya tienes estertores. Si tienes hepatomegalia, sin duda ya este paciente ya tiene sobrecarga de fluido. Este paciente se le toma la glucosa, le encontraron 40, está haciéndonos una hipoglicemia. Se toman muestras para estudios, líquidos intravenosos con disminución de la frecuencia cardíaca a 120, ¿no? La respuesta, como ven en este caso, le paso volumen y la frecuencia me va disminuyendo. A veces la taquicardia puede ser también por compensar, porque es muy deshidratado, o a veces también una sobrecarga también de volumen también me podría llevar un poquito a la frecuencia cardíaca elevada. Pero cuando yo veo respuesta, esa cardíaca debe ir bajando. Eh, la administración de dextrosa, a veces nos confundimos y siempre decimos darle 12 por dextrosa al 10% en ellos y no necesariamente porque ese es más para un neo, para los pediátricos tratamos de usar a más o menos de 2,5 a 5 gramos que requerimos en ellos de dextrosa por kilo, ¿no? Podemos utilizar dextrosa al 25%, al 33%. El paciente es hospitalizado y se da de alta 2 días porque este paciente lo bueno que solamente fue un tema más de hidratación. Y finalmente, para terminar, lo que hemos mencionado al final de nuestros manejos y de la estabilización de nuestro shock es justamente el uso de vasoactivos. Siempre en nuestras primeras indicaciones o en la gran mayoría de shock tratamos de utilizar en primera línea epinefrina o adrenalina. Las dosis bajas no son tan bajas, pero algunos se tratan de empezar desde 0,05 a 0,1, 0,2 microgramos kilo minuto. Y ya vamos a ver el efecto beta adrenérgico, generalmente ya con 0,1 ya estamos viendo una mejor respuesta. Si yo tengo un shock en mi paciente, yo le sugeriría a veces empezar de frente con 0,1 o 0,15, como habíamos descrito en el caso anterior. Podemos ir titulando o bajando, puedes hacer un retiro, pero hasta 0,5, ¿no? Y ya con eso suspender, no hay ningún problema. Eh, Dosis altas, tener cuidado que cuando ya utilizo 0,3, algunos hemos utilizado hasta 0,3 y no necesariamente hemos visto tan rápidamente los efectos alfa-adrenérgicos que vendría a ser la vasoconstricción, que es la que nos preocupa, ¿no? Pero a veces con 0,3 hemos mantenido, pero ya con dosis mucho mayor de 0,3 sí vas a activar estos efectos alfa-adrenérgicos y vasoconstricción en el paciente. Aumenta la presión tanto sistólica como diastólica y por lo tanto una presión de pulso se hace estrecha. Noradrenalina también tiene un efecto alfa y beta adrenérgico, va a aumentar la frecuencia cardíaca, el latido, el volumen latido, pero también lo que más causa es vasoconstricción. Y en este caso de la vasoconstricción, es por eso que en ellos, dentro de el recuadro que presentábamos en el caso del shock distributivo, donde teníamos una disminución de la resistencia vascular periférica, como en el caso del shock neurogénico, a veces lo que se hace es, se impide la parte simpática y solo se queda con la parasimpática y esto me hace
vasodilatación. Entonces yo buscaría una vasoconstricción. Por eso que en ellos se busca primero la norepinefrina o la noradrenalina como primera línea en estos pacientes, ¿no? Es útil, como dicen acá, en shock medular, anafilaxia, ¿no? Sobredosis de medicamentos, en un shock séptico que sea hiperdinámico o que tenga una vasodilatación. En ellos, tratar de usar la noradrenalina. Y si se utiliza con dopamina o dobutamina, puede mejorar también el flujo esplácnico. Dobutamina es una de las que podemos tratar de señalar en pacientes con un shock cardiogénico. Ya deberíamos tratar de apoyarnos con ello por un efecto más selectivo beta 1 adrenérgico. Me aumenta la frecuencia cardíaca, me aumenta la contractibilidad, pero lo que hace, y esto es lo importante de la dobuta, es que me disminuye la presión capilar pulmonar y la resistencia vascular sistémica. Entonces, eso es lo que me ayudaría como para que el corazón no sufra o no tenga muchos problemas en inyectar volumen y la parte vascular periférica le permita hacer esto, ¿no? No pelee en contra de la contractibilidad. Las dosis que utilizamos son de 2 a 20 microgramos kilo minutos y las más usuales son a 10 microgramos kilo minuto. Dopamina casi ya no usada antes en las guías anteriores para shock, siempre era la primera indicación, actualmente casi ya no lo tratamos de utilizar. Dosis bajas usamos en 5 microgramos kilo minutos por debajo de ella. Algunos se han mencionado que con dosis de 0.2, 0.3, perdón, de 2 o de 3 microgramos kilo minuto, eh, podría activarse algunos receptores dopaminérgicos que se encuentran a nivel renal y por ahí como que pudiera aumentar el flujo sanguíneo renal y mejorar las diuresis. No está tan demostrado completamente, por eso no ya se mencionó teóricamente antes y por eso se utilizaba, pero ahora ya no se trata mucho de utilizar de esa forma. Dosis moderadas o las dosis más aceptables que tratamos de utilizar son de 5 a 10 microgramos kilo minutos, ¿no? Si en caso no tuviera adrenalina, no tuviera noradrenalina, yo les diría, o trabajemos con dopamina de 5 a 10 microgramos kilo minuto, ¿no? Y dosis altas mayor de 10 microgramos, lo mismo que con las adrenalinas, tener cuidado con los efectos alfa-adrenérgicos por la vasoconstricción que pudiéramos causar. Los inodilatadores que ahora se pueden utilizar, los inhibidores de la enzima la fosfodiesterasa, como en el caso de la milrinona, eh, es también una de las alternativas que podríamos utilizar en pacientes con hipertensión pulmonar, pacientes cardiópatas, y eso nos puede ayudar, lo que mismo decíamos, como si fuera el uso de la dobutamina. Aumenta el gasto cardíaco con poco efecto de demanda miocárnica, eso es lo importante, no me consume. La adrenalina le va a mejorar la frecuencia, le va a mejorar la contractibilidad, pero te va a consumir más oxígeno. Eso también, entonces con esto ya nos trata de no consumir tanto oxígeno la parte miocárdica. Para disfunción miocárdica con aumento de resistencia vascular sistémica o pulmonar. Milrinona con una dosis de carga de 50 microgramos kilo STAT intravenoso o intraósea que podemos darlo entre 10 a 60 minutos y luego una dosis de mantenimiento de 0.25 a 0.75 microgramos kilo minuto con un tiempo de vida media que puedan tener de entre 4 o 5 horas. Conclusiones, y con esto termino la última diapositiva, es que justamente el reconocimiento temprano del shock pediátrico mejora justamente la supervivencia, por eso lo que insisten con el tema de las campañas para el tema del shock o campañas de sepsis, el manejo estructurado del enfoque que hacemos del ABCD o con la evaluación inicial del triángulo de evaluación, nuestra secuencia siempre de evaluar, identificar e intervenir y luego repetir este círculo nos ayuda a muchas veces a darle un tratamiento más oportuno. Y es porque nuestros pacientes, como les mencionamos, es dinámica. Nuestra emergencia no es estática. No lo que yo vi al ingreso es lo mismo que voy a ver en 1 hora o en 2 horas o de repente al día siguiente. Lo vuelvo a regular en mi paciente y ya no es el mismo.
Entonces, ver esa parte. El tratamiento debe ser siempre dirigido hacia la etiología subyacente y la monitorización siempre continua y un seguimiento esencial para prevenir justamente las recaídas y mejorar el pronóstico en nuestros pacientes. Gracias. Bien, muchísimas gracias a usted, doctor Kiefer. Tenemos algunas preguntas tratando de resumir la que nos están haciendo por los comentarios. ¿Qué complicaciones? Usted ha mencionado algunas complicaciones, por ejemplo, la sobrecarga hídrica con el uso del cloruro de sodio al momento de hidratar al paciente, pero ¿qué otras complicaciones podríamos esperar de repente si no usamos una dosis adecuada, si nos excedemos? ¿Qué hay, por ejemplo, de la acidosis hiperclorémica o de la posibilidad de generar hipoglicemia u otras Eh, complicaciones? claro, por ejemplo, justo con el paciente último del caso, ¿no? Si yo solamente me baso en el shock y no tomaba en consideración la glucosa y digo, vengo un niño deshidratado y solamente me dedico a pasarle un volumen de cloruro, si bien es cierto, voy a mejorar el tema cardíaco, pero mi paciente está en hipoglicemia y voy a incrementar la hipoglicemia en mi paciente. Y no sé si les haya pasado, pero a veces en un inicio, a veces en los manejos de nuestros pacientes deshidratados, si bien es cierto, muchas guías dicen, no, la primera paciente deshidratado, cloruro de sodio, tu cristaloide, pero a veces percatarnos que en los niños tu reserva de glucógeno es mucho menor y conforme sean más pequeñitos, como un neonato, mucho más difícil tienen ellos de reserva, entonces más riesgo siempre de hacernos hipoglicemia. Es una de lo que a veces nos puede causar cuando a veces hacemos reanimación con ellos. Eh, en el caso de yo no identificar el shock, justamente, o los cuadros de shock es que por cada hora que pasa en mi paciente aumenta la mortalidad de mi paciente en un 10%. Y esto es justamente lo que tratamos de hacer, ¿no? Identificar justamente para mejorar pronóstico y disminuir la morbimortalidad de nuestros pacientes. No se trata solamente de sacar a un paciente de un estado. Puede ser que ya el paciente me hace un shot compensado, descompensado y lamentablemente me da un paro cardiorrespiratorio. Lo reanimo y ya puede terminar ahí. No, porque esto en el paciente hay que tener cuidado que va a dejar secuelas. Entonces no debería yo llegar a la parte final, sino debería tratar de antecederme a todo ello y por eso el hincapié siempre a identificar desde un shot compensado o descompensado y tratar que no me progrese justamente en estos pacientes. Ujú. Bien, en el caso de niños con peso por debajo de su ideal o por encima también, ¿no? Ahora que se ve tanta obesidad en niños, ¿qué Claro. hacemos, doctor? O sea, ¿hay que regular dosis? ¿Se trabaja con el peso ideal o con el peso real que ellos están presentando? Como se menciona en una de las diapositivas, es tratar de manejarlo con el peso ideal del paciente, porque, o sea, ideal para la edad del paciente, ¿no? De la que pueda tener. Como les decía, la obesidad que justo mencionas, lamentablemente, a veces un niño viene como si fuera un peso adulto. Un niño de 8 o 10 años y están pesando ya 60, y a veces tener cuidado porque aún así no es igual el mismo metabolismo, no es la medicina de adultos lo mismo que la medicina pediátrica, no, no, es diferente. Entonces, tener cuidado en ellos. Hay bebés a veces de 4 o 5 meses y ya pesan como si fuera un año, como 10 kilos. Y a veces su función renal no es la misma, está todavía inmaduro y a veces yo dar dosis como si fuera a un peso mayor, voy a hacer mayor injuria renal, ¿no? En ellos. Por eso es preferible tratar de trabajar con el peso ideal con la que pueda tener el paciente. Para la Ajá, edad. correcto, doctor. Bien, y también otra pregunta sería, en algún momento también mencionó el posible ya inicio de tratamiento antibiótico. ¿En qué caso, no? ¿Cómo diferenciar de repente un shock séptico bacteriano en donde requiere antibiótico? Eh, Si bien es cierto, nos podemos tratar de ayudar a veces con una proteína C reactiva, un hemograma, que es lo que nos ayuda, o los reactantes de fase aguda.
Reactantes de fase aguda no solo es la proteína C reactiva, puede ser la procalcitonina, puede ser eh, el fibrinógeno, puede ser también el dímero D como parte de unos reactantes de fase aguda. La ferritina también es un reactante de fase aguda. Sin embargo, eh, a veces queremos determinar a una sepsis solamente es con la sospecha de una infección que pueda tener en el paciente y Claro, no doctor, necesariamente eso identificado con el en, PCR, ¿no? o sea, claro, en el contexto de que si hablamos en pacientes pediátricos el shock, el shock más frecuente es el shock hipovolémico secundario a una gastroenteritis, como lo han mostrado. Si yo ya tengo una gastroenteritis, como les presenté el Ay, caso, Diosito. por ejemplo, yo le sugeriría el tema de que yo sospecho, es una diarrea, está con deshidratación. Puede ser un shock hipovolémico nada más y probablemente no sea séptico. Pero si yo sospecho, la mamá me dice, no, está con 3 días de fiebre, aparte de las diarreas, que es una pérdida, no voy a esperar, si es que yo ya identifico el shot, como justo lo decía, iniciar el antibiótico en 1 hora. Si yo espero laboratorios para tratar de confirmar ello o ayudarme con ello, voy a demorar el inicio. Y como decía, en el caso, si yo identifico shock séptico, antibiótico dentro de la primera hora. Si identifico una sepsis, como que me podría dar un poquito el tiempo en tratar en lo medida de lo posible en menos de las 3 primeras horas, ¿no? Es tratar de iniciarla. Ay, 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 no, no te preocupes. Ya, perfecto. Muchas veces hemos tenido el temor justamente como ven en las secuencias y en lo que hemos mencionado en las diapositivas, a veces nuestro paciente, hidratación y fluido es de primera instancia. Sin embargo, muchas veces nuestro paciente no solamente requiere ello y no voy a seguir dando hasta referir a mi paciente. Lo que nos ayudaría, nosotros, yo trabajo en un hospital de referencia a nivel nacional, a nosotros nos ayudaría a veces, si es que yo y ustedes ya lo tienen, los que están en la zona periférica o uno de menor complejidad, si ya tienen la sospecha de un shock séptico, noto que hay un llenado capilar muy prolongado, una alteración de perfusión, y ya le hidraté, ya le pasé, perdón, ya le pasé el bolo, no me respondió, paso el segundo bolo, no le respondió, probablemente la guía te dice, mejor ya iníciale el vaso activo. Y en el uso periférico, el temor era de que la adrenalina, la noradrenalina, por ahí se nos puede extravasar o lo podamos perder y como que nos pueda causar un efecto alfa, que ya vieron que es a dosis altas. Y la irritabilidad que puede causar estas catecolaminas se dan en concentraciones altas como les mencioné hace un momento, ¿no? Adrenalina, nosotros por vía central, ¿qué hacemos? Más rápido para los niños, utilizamos 3 miligramos o 3 ampollitas en 50 ml. Esta es la parte más concentrada para hacerlo en una forma de vía central, hasta ahí. Ahora, ¿qué nos dicen algunas guías? Dilúyelo del 1 al 10. Si yo lo diluyo al 1 al 10, esto tendría que ser dilución de 3 ampollitas o 3 miligramos de adrenalina, lo debería diluir en 500. Si paso 500 y le calculo el peso al paciente, que yo de repente, no sé, le debería de pasar, con lo más concentrado, debería pasarle a 1 cc o 2 cc por hora, de repente ya al diluirlo el 1 al 10 tendría que pasarlo a 10 veces esto, tendría que pasarle 10 a 20 por hora. Y al volumen que yo le puedo estar pasando ya me da mucho volumen. Y se diluye mucho también la catecolamina y el efecto no se ve bien. Entonces, la teoría nos dice eso. En la práctica, lo que nosotros podemos hacer, y sé que muchos colegas también lo utilizan, es la dilución del 1 al 3. Y hasta el momento, empíricamente les menciono, no hemos tenido diferencia en que cause vasoconstricción, que haya algún efecto alfa muy precoz en nuestros pacientes. Con esto no digo que iniciemos vía periférica y mantengamos 3, 5 días a mi paciente con vía periférica,
pero me ayudaría a iniciar una dilución que sea, no voy a iniciar las 3 ampollas en 500, ¿no? Diluyo una ampollita en 50. Y lo que voy calculando, que es 1 en 3 al tercio, que es más concentrado, no tan diluido, me permite mantener la contractibilidad o lo que yo requiera con mi paciente hasta yo derivar a mi paciente, ya sea a un hospital de mayor complejidad o de repente yo darme el chance en mi propio hospital, si es que yo tengo una unidad de cuidados intensivos, ir también, porque también recuerden que no todo el movimiento en un hospital, quienes estamos en el momento, sabemos que no se puede conseguir cama tan rápida, entonces yo ya debería iniciar eso. Entonces, el uso periférico, traten de perderle el miedo, pero sí tener vigilando. Por eso también el hecho de monitoreo. Si yo veo que en el lado que le he puesto la vía, el vaso activo periférico, y veo que ya veo que en esa piel se está poniendo fría, el llenado está más lento que en el otro lado del brazo, entonces yo podría ir disminuyendo o diluirlo un poco más. Todo va a depender del monitoreo que yo pueda hacer y siempre vigilar que esté permeable mi vía para asegurar que eso esté yendo bien y no se esté yendo extravasando, que ahí sí vienen las complicaciones. Gracias. Gracias, hasta luego.